son ustedes y yo. Eso es lo que les estoy enseñando en profecía. Lo más vil y lo más sucio y lo más menospreciado, eso va a usar Dios. Eso tienen que saberlo. Eso está en Corintios 1. Muy bien, vámonos a Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 23 a 31. Dice: Perdón. Gálatas 4, 23. Gálatas 4, 22. Porque está escrito: Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar, que es Ismael, otro de la libre, que es Isaac, después. Pero el de la esclava, Ismael, nació según la carne, porque se le ocurrió a la esposa decirle: dame un hijo. Y él le hizo caso. Y cuando nació el hijo le dijo: quítalo de enfrente de mí, no lo quiero ver. Así se toman las decisiones en la carne. Hoy es sí, mañana es no. Por eso dice según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que está en Éxodo 19 al 24, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Por qué? Porque ahí se estableció la ley de Moisés. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Por eso en Apocalipsis 11 la llama Sodoma y Egipto, la ciudad donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le llaman a Jerusalén Sodoma y Egipto? Porque tienen los mismos pecados de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ocio, y dejaron morir al menesteroso. Pero también se llama Egipto porque es esclava de la ley, es esclava de la idolatría, es esclava de la muerte. Entonces dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Si alguien te vuelve a hablar de la madre iglesia, dile: no, mi madre es el Espíritu Santo, la Jerusalén celestial. Esa es tu madre. La madre iglesia, la madre tierra, la madre patria. La figura de la madre es la figura anticristo. Ten cuidado, la promueven demasiado. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, escucha con atención lo que te dice Pablo aquí. Versículo 28. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como en aquel entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, está aplicando el mismo concepto que yo apliqué desde el principio contigo. Lo que ya fue, va a volver a ser. Y así como en el principio Ismael hostigaba a Isaac, así va a ser ahora. Y así como Esaú se venía contra Jacob, así va a ser ahora. Los nacidos de la carne se van a ir detrás de los que nacieron del Espíritu. Así como Caín mató a Abel. Siempre van a haber dos linajes, uno bueno, uno malo. Por eso es que muchos cristianos chocan cuando yo les digo: dos serán contra tres.
3 serán contra 2. Eso dijo Jesús. Yo no he venido a traer paz sino espada. De tu propia familia pueden haber 2 que son salvos y 3 que no creen y no son elegidos. No puedes hacer nada. Preocúpate por los que sí creen. Muy bien. Vete conmigo ahora a Génesis 17, 18. Cuando le nace hijo a Abraham, Abraham le quiere dar el sacerdocio a Ismael. Entonces, por esta culpa del amor que tuvo Abraham a Ismael, es que los musulmanes usurparon el sacerdocio. Y ellos quieren decir que es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob e Ismael. Y no es cierto. Miren lo que dice Génesis 17, 18. Y dijo Abraham a Dios. Antes. Vámonos antes. Dios le dice, este es mi pacto, versículo 10, 17, 10, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia la circuncisión. Dios le promete a él un hijo. Y entonces le dice en el versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y le dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, ojalá Ismael ande en pos de ti. En ese momento Abraham está diciendo, yo no quiero otro hijo. Con este me quedo. Ojalá Ismael fuera tu sacerdote. Ahí es importante. Porque estamos hablando de Abraham, que fue el que mató a Kedorlaomer. Y Kedorlaomer era el hijo de Shem, perfilado a ser el próximo sacerdote de justicia. Abraham lo mata para rescatar a Lot. Sodoma y Gomorra es librada del reino de Kedorlaomer, se vuelven ciudades degeneradas, perversas. Viene Jesús, las destruye, Lot se salva, y entonces, ¿quién hereda? No se sabe. Posiblemente Eber, otro hijo de Shem. Pero no es Abraham el sacerdote de justicia. Abraham es el patriarca. En ese momento, porque hay algo que tú no sabes, según el libro de Yasher, Melquisedec le enseñó a Abraham a adorar a Dios. Melquisedec le enseñó a la descendencia de Abraham quién era el todopoderoso Dios. Así que cabe la teoría de que Abraham quería llevarle a Ismael a Melquisedec para que lo hiciera el próximo sacerdote. Pero Dios no lo permite. Y le da el sacerdocio a Isaac. Y de Isaac vienen los descendientes de Dios, del pueblo de Dios, los que hoy en día le llaman semitas, los hijos de Shem, los descendientes, que son Israel, que son los judíos y todo eso. Entonces Abraham le está diciendo, Señor, ojalá Ismael viva delante de ti. Y le respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto. O sea que a él le va a dar el sacerdocio. ¿Correcto? Ahora vete conmigo a Éxodo 4:22. Cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón, Moisés le dice estas palabras. Éxodo 4:22. Y dirás al Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Porque Agar, cuando fue despedida y Ismael se fueron al desierto, se les acabó el agua. Y entonces ella dejó a su hijo debajo de un arbusto y se alejó de él para morir. No quería ver morir de sed a su hijo. Y entonces un ángel se le aparece, el ángel del Señor Jesús, y le abre los ojos y se supone que hace que salga agua. Y él le promete, y él tendrá una gran descendencia y lo haré un poderoso pueblo. Y ella agarra a su hijo y van a Egipto.
y ella es egipcia, madre egipcia, y le da a su hijo una esposa egipcia. Ismael se vuelve egipcio. 400 años después, Ismael está sometiendo otra vez a su hermano Isaac. Y el sacerdocio le había sido dado a Isaac, y después a Jacob, y después a José. ¿Entiende por qué José era tan próspero? ¿Entiende por qué José era justo? Porque su padre le había enseñado la justicia. ¿Y sus otros hermanos? Eran perversos. ¿Qué hicieron? Lo metieron en un pozo. ¿Lo vendieron a quién? A los ismaelitas, a los hijos de Ismael, el hermano mayor de Isaac. ¿Vas viendo cómo todo es espiritual? ¿Cómo los comportamientos son potestades demoníacas ancestrales que hacen que la gente se comporte de cierta forma? ¿Quién está entendiendo? Entonces, el sacerdocio no le fue dado a Ismael, pero Ismael fue a formar su propio reino en Egipto, ¿no? ¿Y qué sucede después? Somete a su hermano. ¿Por qué el faraón se volvió malo? Después de que muere el faraón amigo de José, viene otro faraón y hace trampa y hace que el pueblo de Israel se vuelva esclavo, porque era el espíritu del hermano mayor, Ismael, queriendo robar el sacerdocio otra vez. Por eso, cuando Moisés llega al faraón, le habla al espíritu que está por encima del faraón, a la potestad, al principal. Le dice: Israel es mi hijo, no tú. Ismael no es mi hijo, Israel es mi primogénito. Entonces se cumple lo que dice en Gálatas 5, lo que te acabo de leer. ¿Entiendes? Y Pablo lo sabía. Son dos pactos. El pacto del monte Sinaí es uno, el pacto segundo es el de Jesús. ¿A cuál quieres pertenecer? Porque el pacto del monte Sinaí lo violaron. 40 días después fornicaron con el becerro de oro, lo rompieron. Ya no tiene sentido. Entonces viene Jesús y restaura la relación con Dios, restaura el sacerdocio, y ahorita vas a entender por qué Juan el Bautista era importante. Vete conmigo primero, Isaías 1. Ya vas a ver. Aquí empieza a formarse el rompecabezas. Isaías 1 dice, versículo 26. Restauraré tus jueces, o sea, tus justos, como en el principio, y tus consejeros como eran antes. Consejeros, permítame. La palabra consejero cabe dentro de la palabra hebrea debrah. Acuérdense de la palabra pregonero, predicador, consejero. ¿Cómo se llama Jesús? Según Isaías 53, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Quién sabe ese versículo? Isaías 9 creo que es. Sigamos, ya te lo voy a enseñar. Restauraré tus jueces o tus justos como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con justicia o con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejen al Señor serán consumidos. Ahora vete a Isaías 9, versículo 6. Isaías 9:6 dice: porque un niño, ese es Jesús, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él se llamará admirable, consejero, Dios fuerte con mayúscula, o sea que es Dios, Padre eterno con mayúscula, o sea que es el Padre, príncipe de paz, o sea que es el príncipe que restaura la paz entre Dios y los hombres. Así que Él es consejero. Ya vas a ver qué significa ser consejero. Ahora vete conmigo a Jeremías 50, versículo 5. Preguntarán por el camino de Sión, o sea, preguntarán cuál es el camino del verdadero pueblo de Dios. Eso es lo que significa el camino de Sión.
Porque Sión representa el monte santo de Dios, y cada monte representa un imperio o un gobierno. Y Sión representa el gobierno de Dios en la tierra, la iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles. Entonces dice, preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y es un pacto de justicia. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, porque olvidaron la justicia y solo les enseñaron la ley, ¿te acuerdas? Por los montes las descarriaron. Montes representan reinos de la tierra. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles, se olvidaron de sus congregaciones. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia. ¿Quién es el Señor, morada de justicia? Jesús. Contra el Señor, esperanza de sus padres, huid del medio de Babilonia. Ese es el llamado. Escuchen con atención. Huid del medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Jesús te está diciendo, salte de las religiones y de las denominaciones y ven a tu sacerdocio de justicia. Tú eres sacerdote, tú eres rey. Sal de ese sistema, sal de esos falsos pastores, sal de ese reino. Ven al reino que te tengo preparado. ¿Cómo? Siendo justo. Eso es todo. Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. O sea, quiere que tú seas ovejas, líderes de ovejas, que enseñes tú la justicia, que tú tomes tu sacerdocio y que tú lideres multitudes, familias a la justicia de Dios. No es con títulos, no es con grandes ostentosos templos que se hace el reino de Dios. Ahora, no traje la concordancia Strong, un libro, pero saqué esto. El orden de Melquisedec es un orden que viene de la palabra griega taxis, y te dije que taxis es como taxi, que va de un punto a otro en un orden cronológico o un orden lógico o un orden secuencial de las cosas. Pero en el hebreo se llama Daubab. ¿Y qué significa Daubab? Una palabra, qué buena palabra, hermano. Una palabra, por implicación una cuestión, como algo que es dicho, un asunto, de un tema o cosa. Pregonar una causa, o sea, pregonero. Acto, consejo, o sea, consejero. Asunto, respuesta a cualquier cosa. Juramento, libro, como el libro del pacto. Asunto, caso, crónica, mandamiento o comunicación. Conferir, noticia, juzgar, decreto, escritura, deber, como del deber de un siervo, elocuente, recado o mandado, dar gloria, juicio, lenguaje, manera, materia o tema, mensaje, negar, oráculo, pertinente a predicación, pronunciación a favor, poder, promesa, provisión, propósito, pregunta, tasa, razón, informe, solicitud, decir o confesar, diciendo, oración, señal, algo para decir, canción, habla o algo hablado, conversación, tarea, acción, hecho, cosa, pensamiento, noticia, parábola, palabra, trabajo, obra. Todo eso significa la palabra orden de Melquisedec. La palabra orden en hebreo es tan poderosa. Implica tu confesión, implica tu predicación, implica tu gloria, implica el evangelio, implica el deber, implica que es con tu boca que te vuelves sacerdote, pregonero de justicia. Así que tú debes hacer la justicia, pero debes de aprender a predicarla. ¿Y cómo empieza el sacerdocio? Vete a Romanos 10. Mira qué bonito.
cómo vamos armando ya el rompecabezas, y vamos atando cabos, y vamos armando el sacerdocio. Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, versículo 1, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque Dios es el que da la sabiduría y la ciencia, según Proverbios 2. ¿Se acuerdan? Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice: el hombre que es por la fe, el justo por su fe vivirá. Dice aquí: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, ¿en tu dónde? ¿Y qué se pasa con la boca? Se habla, ¿verdad? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque heredarás el sacerdocio de justicia. ¿Ves cómo todo se armó? Porque es necesario confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. No, hay un montón de gente que le hace: hermano, confiesa que Jesucristo es el Señor. Sí, ya. Hermano, confiese con su boca. Sí, ya. En mi mente, no. Es con tu boca. Tiene que salir de tus labios. No puedes pensarlo, tienes que decirlo, tienes que confesarlo. Para tomar el sacerdocio es un juramento. Es un juramento. Y esa palabra juramento va a ser importante. Sigamos. Porque con el corazón, versículo 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque ya no hay diferencia entre judío, griego, hondureño, salvadoreño. Todos, es el mismo Señor para todos. Es rico para con todos los que le invocan. Hay que invocarlo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesucristo, Jesús. Será salvo. ¿Cómo pues? Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay dos partes importantes en el sacerdocio: el que pregona y el que envía al pregonero. Los dos tienen la misma misión. Así que una de dos: o tú eres el que va, o tú eres el que envía y sustentas la misión. Amén. Muy bien, ahora 1 Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21, mira lo que dice. Pues ya que en Dios, la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y de qué predicación? Del sacerdocio de justicia. Esa es la locura. El orden de Melquisedec. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque ¿cuál es la sabiduría de Dios? La justicia. ¿Te acuerdas? Proverbios 2. Dios da la sabiduría. ¿Es necesario que leamos Proverbios 2 otra vez para que te acuerdes? Dios es la ciencia, la sabiduría, la inteligencia es la justicia. No puedes entender de lo que está hablando el Nuevo Testamento si no te has ido a estudiar todo el primero.
Porque entonces cualquier doctrina te puede caer y te pueden decir cualquier cosa y tú te lo tragas, dices amén, gloria a Dios, bendecido, prosperado y en victoria. Cuando la Biblia se interpreta sola. Vamos a verlo, Proverbios 2, porque hay unas personas nuevas que no vinieron ayer y anteayer y anteayer. Así que vámonos a Proverbios 2. Proverbios 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, que es lo mismo que los justos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, o sea, de la justicia, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Sí o no? Para mí está claro. Cuando habla de la sabiduría de Dios, está hablando de la justicia de Dios. Muy bien, habiendo aclarado eso, vámonos a 2 de Pedro 2, 5. ¿Dónde surgió y cómo continuó? 2 de Pedro 2. Mira qué interesante esto. Voy a hacer un intento. Yo no le voy a pedir que ustedes hablen en inglés, pero yo me voy a rebajar y voy a hablar en griego. ¿Qué tal? Para que vean que vale la pena. 2 de Pedro 2, versículo 5. Dice, la Reina Valera dice, permíteme que lo perdí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Muy bien, hasta ahí. Eso es lo que dice la Reina Valera. Según la Reina Valera, te está diciendo que Noé y 7 personas más, ¿verdad? Ahí inventan un montón de teorías. Libros han escrito. Millones de dólares se han gastado en leer libros escritos sobre ese versículo. Ahora te voy a decir lo que el griego original dice. Kai archaio cosmos ok efeisato aja ogdun noe dikiasienes kerika epilaxen cataclismos cosmos asebon epaxas. En el griego no hay el, los, de, no existe eso. La gramática no existe en el griego. Es un idioma antiguo que va directo al grano. Y mira lo que dice la traducción. Asimismo, el antiguo mundo no preservó, pero el octavo Noé, de justicia heraldo, pregonero, preservó del cataclismo mundial que a impíos desató. Nada que ver. Está diciendo que Noé era el octavo pregonero de justicia y que Dios lo guardó a él. No menciona a 7 personas más. Te lo voy a volver a leer. Dice, asimismo el antiguo mundo no preservó, pero el octavo Noé de justicia, pregonero o heraldo, preservó del cataclismo mundial que a impíos desató. Es como poético, ¿verdad? El griego es diferente. Nada que ver con el español. Pero entonces viene Maximiliano o qué sé yo y fulano y todos los monjes católicos y empiezan a tratar de darle sentido al español y se pierde la traducción y entonces de repente tú escuchas otra cosa. ¿Por qué le dicen octavo pregonero de justicia? ¿Quiénes fueron los otros 7? Entonces la lista es bien sencilla. Adán fue el primer justo. Después dice Hebreos que fue Abel, el justo, que presentó sacrificio ante Dios por fe. Hebreos 12 creo que lo dice. Después que Abel murió porque Caín lo mató por envidia, viene Set. Cuando Set muere queda Enosh. Cuando Enosh queda Canaín. Después Mahalael. Después Yared, que en el tiempo de Yared, Génesis 6, bajaron los ángeles del cielo y fornicaron con las mujeres. Después quedó Matusalem, después de Metusalem, Noé, después de Noé, Shem. Shem es Melquisedec.
Y después de Shem, Kedorlaomer. Pero Kedorlaomer lo mató Abraham. ¿Quién fue el próximo pregonero de justicia después de Abraham? Se supone que fue Isaac. Y ahí se fusionaron los patriarcas con los pregoneros de justicia. Y ahí se desaparece la historia. Por eso dice la palabra, sin principio, sin final, sin padre, sin madre, sin genealogía, porque no se sabe. ¿Entienden? Ahora dice, Isaías 45. Isaías 45, versículo 23. Mirad, por mí mismo hice juramento. O sea, yo juré por mí mismo. Cuando Jesús decía, de cierto, os digo. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dice, de cierto, os digo, te lo juro que te lo juro que así es. Él jura por sí mismo cuando dice, de cierto, os digo. Porque Él es la verdad. Así que si siempre mirabas que Jesús decía, de cierto, está jurando por Él mismo. Entonces dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Génesis 22, 16. ¿Qué te estoy enseñando? Que Jesús es el que jura. Él hace juramento porque es parte del sacerdocio. ¿Te acuerdas que te dije que era juramento, que era pacto, que era prédica? Entonces Jesús está mostrando su sacerdocio con juramento. Génesis 22, 16 al 17. Cuando Jesús le jura a Abraham, cuando lo pone a prueba, que sacrifique a su hijo, dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, de cierto, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Ese es el pacto. Ahí está el pacto. Yo te leí en Daniel 12, donde decía que los que pregonaban la justicia iban a ser como las estrellas en su gloria. Eso es lo que le está diciendo. No solamente se refería al número, se refería a la gloria. ¿Se acuerdan que lo leímos ayer? Daniel 12, versículo 3 creo que era. Muy bien, ahora vamos. Salmo 110, versículo 4 al 5, te leí que decía, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo mismo dice en Hebreos. Aquí viene entonces.